He visto muchos videos en YouTube sobre cómo hacer tu propia bocina Bluetooth, cómo hacer tu propio soundbar o boombox. Pero todos los videos siempre te piden ordenar alguna parte china en eBay o en Alibaba. Déjame decirte que en la basura o en los yunkes puedes encontrar muy pero muy buenos amplificadores. Cuando decidí si comprar el paquete premium para mi carro, me enfrenté que encima del costo que iba a pagar por el pickup, el sonido adicional era exageradamente caro cuando podías conseguir algo mucho mejor por la mitad del precio. Eso me despertó la curiosidad por ver cuáles eran los mejores equipos de sonido para carro en el mundo. Cuando se presentó el proyecto del primer submarino nuclear, el Nautilus, se hicieron varias listas de posibles candidatos a dirigir el proyecto y se escogió el capitán Hyman Rickover. Él no encabezaba ninguna lista, pero aparecía en todas. Bueno, mi lista de equipo de sonido tenía una similitud con esa. Había una marca que no encabezaba ninguna lista, pero estaba en todas. Y esa marca era Panasonic. Y no estoy recibiendo nada de ellos y no me patrocinan. Entre las listas que encontré, más o menos se manejaban estos nombres. El Rolls Royce usando un sistema de Bespoke Audio System, el Porsche usando un sonido de Burmester, Aston Martin usando algo de Van Olufsen, el Acura que usaba un equipo Panasonic LS, el BMW que usaba Harman Kardon, Lexus usando Mark Levinson y Porsche usando Bose. En verdad me encanta la marca Bose, mi teatro en casa tiene bocinas Bose y me encanta Mark Levinson, es definitivamente fuera de mi alcance, pero es muy buena. Otra de mis marcas favoritas es Harman Kardon, JBL, que son del mismo grupo Harman, pero ahora parece que los compró Samsung. Les digo todo lo siguiente porque están por encontrarse con los mejores amplificadores del mundo en la basura o en un yonke. Tenía yo un Toyota Celica GTS edición TRD, muy buen carro. El estéreo tenía un Fujitsu Team, se escuchaba muy bien, 4 bocinas de agencia, tocacintas, CD player y radio. Lo cambié por un Pioneer con pantalla, 25 watts por canal, lo reemplacé las bocinas por bocinas Kingwood, instalé un subwoofer Pioneer, un amplificador Sony. No era la intención mezclar tantas marcas, pero era lo que tenía a mano. Se escuchaba excelente, pudiera decirse que mucho mejor que antes, pero esto no fue porque cambié el estéreo, sino porque agregué los subwoofers, tweeters y bocinas. Un día estaba por tirar el viejo estéreo y se me ocurrió desarmarlo para reciclar partes. Cuando llegué al amplificador, vi que venía en un circuito integrado y me di cuenta que era un Panasonic AN7550NZ. Buscándolo, encontré que era de 35 watts por 4 canales. En mis manos tenía un amplificador de los que hicieron la lista de los 10 mejores sonidos de carro en el mundo. También me trajeron un carro que llegó desvielado y decidieron regalármelo. Me puse a desmantelarlo como hobby y tenía un estéreo que se miraba una baratija, de esos tipo Dual, Craco, Sony, no sé. El estéreo era marca Insignia y no servía. Se me ocurrió también desbaratarlo y al llegar al amplificador tenía un TDA 7384A de Thomson. Y se preguntarán qué tiene increíble eso. Pues resulta ser que los TDA son muy usados por Bose en varios amplificadores. Incluso el sistema 321 Lifestyle tiene un TDA 7396 para el subwoofer. Así que de estos estéreos que iban destinados a la basura, saqué 2 de los mejores amplificadores del mundo para carro. Claro, que se escuche como los mejores del mundo hay mucha distancia. Hay que instalar también bocinas, hay que instalar una buena fuente de música, hay que estudiar la acústica del carro y cosas así, pero estamos un paso más cerca. Este video no será de cómo hacer el mejor sonido del carro en el mundo, será más bien cómo reusar amplificadores que ya estaban para basura y darles un nuevo propósito. Verán, existe varios tipos de amplificadores y no estoy hablando del tipo A, B, el AB o el D. Estoy hablando de cómo vienen en su caja amplificadora. Cuando tú haces un amplificador en la escuela como hobby, usualmente usas un puño de transistores, agregas resistencias, capacitores, bobinas y otros transistores más pequeños y creas un amplificador. Pero también hay unas configuraciones ya compactadas en una pastilla, como el TDA o el de Panasonic. Los amplificadores de este tipo son amplificadores de circuito integrado, es decir, que casi todo el amplificador viene en un solo circuito y son mínimas las partes que tienes que agregar para sacar un sonido amplificado de ellos. Para este estéreo insignia, primero vamos a determinar por qué no funciona. Lo conecto a 12 volts. Como estándar, casi todos los estéreos de carro tienen un cable para corriente permanente positivo que mantiene la memoria y suministra el voltaje principal al estéreo. Y otro cable también positivo que va al accesorio, es decir, solo cuando abres la llave del carro en accesorio, este cable va a recibir corriente. No les recomiendo que los junten cuando lo instalan en el carro.
Antes de conectar algo, revisamos los fusibles. Si los fusibles están bien, entonces revisamos los cables que no estén haciendo cortocircuito con un medidor de continuidad. Además, es recomendable abrir el estéreo primero para ver si no se encuentra algún componente quemado. Los fusibles se abren porque existe un cortocircuito. Entonces, si el corto no está afuera, puede que esté adentro o a causa de un componente quemado. En este caso ya encontramos un fusible quemado y si existe un cortocircuito en el filtro de entrada. Estos filtros fueron diseñados para eliminar el ruido provocado por el funcionamiento del motor. Hoy en día no se necesita tanto, así que no repararé el filtro, simplemente lo voy a eliminar. Encontré unas pistas levantadas y fracturadas en la soldadura. Ya sé que dije que estos son de los mejores amplificadores, pero me refería al circuito amplificador, no al conjunto completo. Conectamos. Retocamos las soldaduras y reparamos lo quebrado y ya tenemos un sonido. Este estéreo tocaba MP3 a través de un CD, pero decidí no invertir en repararlo, pues quiero usarlo solo como amplificador. Una cosa interesante que descubrí es que el estéreo tiene un filtro pasabajos, por lo que podemos conectarle un subwoofer también aquí. Revisemos este estéreo y sus componentes. En primer lugar, lo que nos interesa el amplificador, que es un ST-TDA 7384A, un cuádruple amplificador o amplificador de 4 canales de 46 watts cada uno. Tal vez les parezca poco, pero estamos hablando de 184 watts en total. Para que lo pongan en perspectiva, en mi sala lo que llena el subwoofer del teatro en casa es un Yamaha YST 215 de 150 watts, 34 watts menos que este amplificador. Casi siempre cuando ustedes miran un amplificador para carros Sony, Alpine, Kicker o algo así, viene una caja enorme y si se fijan, el total de watts están distribuidos en los canales. Si el amplificador es de 250 watts, pues entonces va a ser mitad un canal y mitad otro canal. Pero si lo usas en un subwoofer, por ejemplo, suma los dos canales que le llaman el bridge mode y entonces se van a sumar todo el wattaje. Pero si lo vas a usar en bocinas, tienes que distribuir el total de watts entre todas las bocinas. Además, hay que fijarnos si estos watts son RMS o peak. La diferencia es que los watts RMS son los watts normales que saca un amplificador, el promedio o lo que trabaja a gusto el amplificador. El peak power o los watts peak es lo que puede llegar como máximo el amplificador antes de quemarse. Los amplificadores, independientemente de la potencia, responden a una carga específica, que es la resistencia a los ohms. En este caso, el TDA 7384A solo acepta cargas de 4 ohms por cada canal. Si usas una bobina con más resistencia o menos, puedes quemar el amplificador. Puedes tener bocinas de mucho más potencia que las del amplificador, pero no debes usar bocinas con más o menos resistencia de la que exige. Pero hay trucos para manejar estas resistencias, como son los circuitos series o paralelos de resistencias, que es, por ejemplo, si tienes dos bocinas de 8 ohms y quieres ponerlas a un amplificador de 4 ohms, solo tienes que conectar las bocinas en paralelo. Es decir, el positivo de una bocina con el positivo de la otra, el negativo de una bocina con el negativo de la otra, y estos cables al amplificador. Si por el contrario tuvieras dos bocinas de 2 ohms cada una, y quieres subirlas a 4 ohms, entonces las conectas en serie para que se sumen los ohms. 2 más 2 van a ser 4. Esto es decir,
El negativo del amplificador lo conectas al negativo de la bocina número 1. El positivo de la bocina número 1 lo conectas al negativo de la bocina número 2. El positivo de la bocina número 2 lo conectas al positivo del amplificador y ya tienes tu circuito en serie. Aprovecho para decirles que las bocinas en sí no tienen una polaridad, aunque están marcadas con más y menos. La bocina, si la conectas al derecho o al revés, va a funcionar. Y te puedo asegurar que no vas a notar la diferencia. Lo que hace la polaridad en la bocina es determinar la fase. Observen cómo al conectar esta bocina a una corriente directa, el diafragma se va hacia abajo, pero al conectarlo al revés, el diafragma se va hacia arriba. Cuando amplificas una voz o un sonido, el voltaje oscila entre positivo y negativo. Esto hace que el diafragma se mueva hacia arriba y hacia abajo y es lo que produce las ondas sonoras que producen el sonido. Regresando a nuestro amplificador, aquí veremos un diagrama de cómo recomienda Thomson que debe conectarse para que funcione lo básico. Hay algunas diferencias, pero lo más notable es que si se fijan, el estéreo dice que saca 40 watts por 4, cuando este circuito es de 46 watts por 4. ¿A dónde se fueron los demás watts? Si vemos más abajo en el diagrama del amplificador, miremos cómo dice que su voltaje de trabajo son 18 volts y puede alcanzar hasta 28 con un máximo de 50 por un breve espacio de 50 milisegundos. Pero el carro solo proporciona 12 volts. Cuando lo echas a andar está entre 14 o 15 volts. Así que el amplificador no está trabajando en su máximo. Esto lo hacen algunos fabricantes para dar margen al estéreo de que no se queme o no esté trabajando al máximo, ¿no? Digamos, por ejemplo, que queremos usar este estéreo de nuevo en un carro. Podríamos comprar un MP3 portátil o de cualquier tipo, conectado a la entrada auxiliar y ya. Agregas un circuito de Bluetooth si quieres y este auxiliar la maneja el contenido con nuestro teléfono. Por ejemplo, yo voy a comprar un módulo Bluetooth, se lo voy a agregar al estéreo y vamos a hacer un video aparte para ver cómo funciona este estéreo con Bluetooth en un carro. Gracias.